Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast en Yo Soy Mike Lennon, continuando con esta gustada sección que es Perspectivas. En esta ocasión pues estamos haciendo un podcast vía Zoom, vía videollamada. Estoy utilizando una plataforma que se llama StreamYard, que la verdad me ha gustado mucho. Estoy experimentando en mi trabajo y dije, vamos a aplicarla en un podcast cuando no se pueda hacer de manera presencial, así que en esta ocasión lo estamos haciendo así. Para esta ocasión, como ya vieron en el título, todavía no sé a lo mejor cuál sea, pero vamos a hablar un poco sobre la educación y la tecnología, amigos. Y pues para esta ocasión nos acompaña la licenciada Katia Olivera. Ella es pedagoga. ¿Cómo estás, Katia? Hola Mike, pues bien, aquí la verdad te agradezco mucho la invitación a este espacio y pues espero que no sea la primera vez, sino que sea una de varias porque hay muchos temas que se considero que podríamos hablar, abordar en tu podcast y creo que podríamos apoyar o incluso orientar un poco a la audiencia, ¿no? Y que se interese un poco en estos temas. Fíjate que sí, porque hace algún tiempo hicimos un episodio hablando sobre la, el abuso infantil, pero vaya, no relacionado al abuso sexual, sino a un tipo de abuso como más, pues como constante en las familias que muchas veces es como imperceptible. O sea, es como pues, la violencia verbal, la violencia física, que incluso son hasta Ujú. como modelos de educación que con los que crecimos, lamentablemente, donde decían pues un coco, un zape o algo para una nalgada, vaya. Pero pues al final de cuentas no deja de ser este abuso infantil. Pues en esta Claro. ocasión, Katia, yo siempre tengo, bueno, primero para empezar, siempre tengo la costumbre de que nuestros invitados, cuando es su primera vez, se presenten ante la audiencia y nos cuentan un poco de su trabajo, de a qué se dedican. Yo ya di más o menos la Ok. introducción de que eres pedagoga, así que la cámara es tuya, amiga. Preséntate ante la audiencia. Bueno, pues yo soy egresada de la licenciatura en Pedagogía aquí en la FESACatlán. Cabe aclarar que pues sí me costó 2 años entrar, pero se logró. Cabe recalcar que antes de entrar a Pedagogía yo estuve 2 años en una escuela normal, pero mi pasión era la pedagogía. Yo entré en la escuela normal como en la licenciatura de Educación Primaria y pues yo como ya me había empapado un poquito de la pedagogía, de qué se habla, qué se aborda, pues yo dije, no, creo que a lo mejor ser docente me está quedando un poquito corto. Yo sí quiero como aprender, nutrirme más. Entonces, pues intenté 2 años estar, me quedé, pues entré en la generación 2015-2019. Justamente egresé un año antes de la pandemia. Cabe aclarar que mi título también se tardó un buen, Como a todos, ¿no? pero sí, con decirte que mi título me lo dieron hace 2 años. Y pasa, así pasa. Los 2 años que Sí, perdimos en la pandemia, ¿no? Se retrasa. claro. Sí, fíjate que a pesar de eso, o sea, yo egresé en el 2019 y yo hice mi proyecto de titulación. Yo trabajé ¿cómo se llama? Apoyo a la docencia, que es como una modalidad de titulación. Pues ahí haces una adjuntía durante un semestre en la materia que tú quieras, incluso en la licenciatura que tú quieras. Entonces yo dije, bueno, como en ese momento me interesaba mucho la tecnología educativa, pues yo decidí, dije, no, pues ¿por qué no lo hago en una materia que se llama Nuevas Tecnologías? Es de quinto semestre, ya es para el ámbito profesional. La verdad es que sí me llama la atención como esta parte de la investigación aplicada. Entonces, y también la docencia, entonces son dos elementos que se conjugan muy bien en este proceso de titulación, porque puedes proponer un nuevo proyecto de asignatura para que aborde temas justamente actuales, y sobre todo porque en la tecnología suele renovarse bastante. O sea, en un año sale una aplicación y ya en menos de un año que termina, estamos ya utilizando otra aplicación, ya estamos utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial, la estamos Justo. comprendiendo.
Y también algo muy importante es justamente que la tecnología no solamente es utilizarla por utilizarla, es necesario que también se enseñen procesos, que se enseñe de una forma consciente cómo utilizarla, porque no lo sabemos y desgraciadamente en las escuelas, por la infraestructura, que son uno de los casos que puede afectar mucho los procesos formativos, pues puede afectar en el desarrollo de habilidades tecnológicas, que es lo que más se requiere hoy en día. Entonces, era lo que te comentaba, ¿no? Cuando empezamos ahorita a platicar un poquito antes de comenzar. Sí es algo muy, muy amplio, es un campo muy, muy que necesitamos estudiarlo, que necesitamos profundizar, pero bueno. Y ya después de eso, mientras hacía mi titulación, yo hice mi servicio social dentro de la facultad y pues ahí estuve igual durante el proceso de titulación, mi servicio social. Entonces se libera un lugar justamente en la FES. Me dijeron, pues queremos por tus conocimientos, por tus aptitudes, por tus habilidades, nos gustaría que te quedaras a trabajar con nosotros. Y la verdad, pues yo fui la más feliz de la vida, porque pues en ese lugar donde actualmente yo estoy trabajando, que es dentro de la facultad, pues hacemos investigación aplicada. Entonces, ahorita con lo de la tecnología que más me ha interesado, lo hemos desarrollado un poquito más, también hemos desarrollado un poquito de procesos curriculares y también hemos hecho investigación en educación ambiental, que también es un tema muy interesante y más por todos estos fenómenos climáticos y de salud que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues ese es un poco de lo que hago actualmente dentro de la facultad y pues la verdad es que ya llevamos justamente 4 años ahí. Eso está muy chido, fíjate, o sea, lo de la parte de la investigación, porque, perdona a lo mejor por lo que voy a decir, pero de la mayoría de los que conozco que estudiaron pedagogía, lamentablemente se dedican a la parte de la educación, terminaron como maestros. Creo que muchas veces no tienen la oportunidad de, al menos en México, de dedicarse como tal a la investigación, como es tu caso, y muchos pues terminan como si hubieran estudiado en la normal, como en el caso que tú iniciaste. Eh, en un paréntesis, ahorita que comentabas sobre la evolución de las tecnologías y un poco relacionado con lo de tu tesis, no sé si viste que recientemente las inteligencias artificiales ya están evolucionando a un punto donde están incluso mandando mensajes de odio. No sé si viste de este chavo que por la aplicación de Google, no recuerdo cómo se llama esta inteligencia artificial, le envió un mensaje donde le decía que se matara. También es como que este riesgo que estamos teniendo con esta evolución de los medios y de estas tecnologías al no tener un control, porque dices, pues el chavo ya estaba por lo que yo vi en... Hay un TikTok que lo confirma, pero dices, este chavo ya tenía 20 y tantos años, pero ahora imagínate que ese mensaje de esa inteligencia le hubiera llegado a un niño. Hubiera sido pues, algo más difícil, Sí, controversial. claro, demasiado. Mira, yo me enteré un poquito, más o menos, te voy a ser honesta. Yo lo tomo como en esta parte como 50 y 50, ¿sabes? Porque luego a veces suele haber que hay fake news y sí necesito como justamente comprobarlo, ¿no? Porque sí es una situación muy delicada, porque se puede ir para dos variables, o lo puedes utilizar como ha pasado en ciertas ocasiones, que suele ser como un creepypasta, es decir, que es una historia de internet y sobre todo porque a veces suele haber como pánico colectivo, ¿no? Entonces, hay algo que recuerdo justamente de una exposición que yo fui mientras estaba estudiando todavía en la facultad, en una exposición de historia, por ejemplo, de como los miedos colectivos que fueron por décadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los años 50, 60, no recuerdo muy bien, hacían películas justamente sobre fenómenos naturales o, por ejemplo, eventos muy, muy colectivos, de histeria colectiva que explicaban como un poquito el contexto social, ¿no? Que era así por la Guerra Fría, por algunos conflictos ideológicos políticos, entre otras cosas. Y pues actualmente no podríamos descartar que se trata también justamente de un evento social que afecta de alguna manera a la humanidad.
porque pues en la utilización de la tecnología a veces incluso puede dar miedo, ¿no? Entonces, el que llegue una persona y pueda generar histeria colectiva con esto y se hagan mil y millones de historias que también lo hemos visto en el cine, cómo es los peligros del abuso de la tecnología, ¿no? Y por ejemplo de la inteligencia artificial, eh, pues sí hay que tomar medidas, ¿no? Y que por ejemplo se enseñan, o más bien se deberían de enseñar desde las escuelas, pero falta ahí un proceso, porque sí actualmente como estamos en un mundo globalizado, pues es necesario, como en este caso, pues obviamente reformular todo un currículum, todo un plan de estudios, por ejemplo, en el de educación básica, donde se incluyan estas partes de la alfabetización digital, pero por cuestiones de infraestructura, que es necesario que, por ejemplo, el Estado, el gobierno invierta, es necesario darle un seguimiento, una evaluación. Y si no se le da una evaluación, el proyecto fracasa. Entonces, por ejemplo, tú que somos yo de esa generación, más o menos vimos, por ejemplo, la enciclomedia. Entonces, de la enciclomedia, pues, no sé si a ti te tocó, pero en lo personal, los profesores que me dieron clases en quinto y sexto, que es donde ya se utilizaba esta herramienta, la maestra de quinto, pues apenas si se defendía, era una migrante digital, porque ese es, hay dos términos justamente, migrantes digitales, nativos digitales, que lo propone Mark Prensky, que es un autor que se va como en estos partes de los medios tecnológicos, y entonces pues les cuesta mucho trabajo a los adultos utilizar esta tecnología. Por ejemplo, paso a sexto y el profe que me estaba impartiendo clases en ese tiempo, pues no sabía, o sea, y una vez nos compartió, dijo, yo no uso enciclomedia porque la verdad es que me da miedo que Puedes se componer, ¿no? explote ajá, que explote la computadora, o sea, literal así nos dijo y nosotros, ok, ¿no? Es Pero que, pues o nosotros no sea, bueno, comprendíamos. perdón, igual fíjate que un poco en esto, yo recuerdo que incluso secundaria y prepa, ya cuando pues teníamos proyecciones con diapositivas y todos estos proyectos, siempre era el profe de, a ver, ¿quién sabe conectar el proyector? O sea, Ujú, igual como que, ahorita te lo iba a comentar un poco igual con esto de lo de las inteligencias artificiales, lo de la enciclomedia, es ujú. que siento que a veces sueltan las tecnologías sin siquiera capacitar al personal que lo va a utilizar. Ok. Porque, por ejemplo, yo te lo decía con el tema de las inteligencias artificiales, tenemos más o menos 2 años desde que todos tenemos acceso a estas aplicaciones Ujú. y realmente nunca se nos dijo cómo podía funcionar. Cualquier persona ya con WhatsApp puede preguntarle a su inteligencia artificial, puede decir, genérame esto, respóndeme esto. Y muchas veces tenemos este tipo de respuestas como la que te comentaba en un principio de, pues ya a partir del algoritmo y de las respuestas que da la misma gente, la inteligencia artificial aprende y a veces nosotros mismos como que las programamos. Ay, perdón, amigo, creo que se silenció tu micrófono. Se me silenció mi micrófono, lo siento. Y o sea, lo Ah, que no te te decía preocupes. es un poco esto de, pues, volviendo al tema de la educación, si a los profes, incluso de primaria, actualmente creo que ya son tiempos distintos, a nosotros sí nos tocó en ese momento la incursión a las tecnologías, pero es Ujú. esto de qué tan capacitados están los profesores o los maestros para enseñarles primero a utilizar estas tecnologías a los alumnos o a los niños y qué tanto las pueden explotar ellos realmente para no solamente como una herramienta, sino también como modelo de educación. Ujú. Mira, fíjate que aquí pasan, o sea, son muchas variables. Em, Fíjate que antes de que empezara mi proceso de titulación durante la carrera, pues hay una parte o sea, un segmento de la carrera de los semestres que te preparan para el ámbito profesional. Entonces, entre esos hay asignaturas donde yo abordaba este tema porque te pedían que participaras en un evento. Era obligatorio claramente porque era como parte del plan de estudios. Y algo que te puedo comentar es que cuando hacíamos ponencias y era para participar en estos eventos académicos, yo leía en algunos artículos que puede ser entre esas la capacitación. Eh,
Es que también depende mucho a con quién te dirijas para la capacitación, el instituto, porque es necesario hacer como una indagación previa, ¿no? O sea, porque siento que no cualquiera puede capacitar, necesitas justamente los rubros eh, pedagógicos, didácticos que necesitas para enseñar a una persona adulta, porque también los profesores pueden tener esta resistencia al cambio. Eso se puede dar por incertidumbre, justamente como te acabo de decir que mi profesora, a mí me da miedo aprender la computadora y que explote, ¿no? O incluso por la misma tradicionalidad que tienen los profesores de, no, yo ya utilizo estas metodologías y no me van a sacar de aquí y ya, o sea, así se siguen todo un tiempo hasta la jubilación incluso. Entonces, sí suele haber eso. O por otro lado, también son las cuestiones de la infraestructura de la escuela, porque también cómo vas a emplear tecnologías en una escuela donde apenas a lo mejor hay luz y agua, y eso duras penas. Por ejemplo, algunos de estos proyectos, como lo fue Enciclomedia, como lo fue Aprende MX, se fueron nada más como proyecto prototipo y que se probaron en 6 estados, Ok. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que más recuerdo el reciente, como te decía, mi hermano que fue partícipe de este proyecto, bueno, no partícipe directamente, pero fue uno de los beneficiados. em, pues sí, le dieron su tablet y todo, y también estaban capacitar a los docentes y era así como de, ok, me voy a capacitar, pero lo voy a hacer con pincitas porque se supone que firmabas un documento en que si tú descomponías el dispositivo, pues tú tenías que reponerlo. Entonces era también el miedo de muchos porque también era como ahí, ¿no? El documento y repones y esto. Entonces también por eso, ¿no? Como que hay como cierta restricción o no privacidad, pero no, ahorita no encuentro la palabra justamente para Sí había comentarlo. como ciertas limitantes para el alumno también el hecho de utilizar. Fíjate que sí, ahorita no recordaba lo de las tablets, sí es cierto. Pues es que Ujú, también, o sea, fueron, ¿cómo decirlo? En este tiempo que apenas empezaba todo esto, también el uso de las tecnologías en las instituciones pues, escolares, ujú, pues era complicado porque en ese momento, pues muchas familias no tenían acceso a una computadora, a un celular, una tableta, que más adelante, cuando fue la pandemia, ya tuvimos una experiencia diferente en cuanto a el uso de estos medios digitales. O sea, cuando ujú. empezaron a incursionar, sí era como ese miedo de, pues si lo rompes, lo pagas. Y cómo decirle a un niño, no le toques ahí porque lo vas a descomponer. También era de, no lo pueden explotar al máximo por ese miedo que había de tener que pagar este equipo que les prestaban en las instituciones. Ujú, Un poco más adelante, pues, te digo, vamos a esta parte donde actualmente ya la educación es muy distinta. Existen, como en este caso, las videollamadas, que fueron las clases vía ujú. Zoom, gracias a la pandemia. En este lapso que fue lo de la enciclomedia y la pandemia, no sé qué tanta incursión hubo de tecnología, no sé si nos puedas contar un poco o ya nos brincamos directo a la pandemia. No, si quieres te cuento un poquito. Ok, Por sí. ejemplo, se supone que los periodos del desarrollo de Internet se desarrollan por fases, ¿no? Por ejemplo, a principios de los 90, 2000 es la web 1.0, donde, por ejemplo, son las primeras páginas web. Entonces, nada más era puro hipertexto, o sea, en ese momento todavía no podemos hacer uso, por ejemplo, de imágenes, de videos, solamente puro texto, ¿no? Entonces, incluso por la conectividad y de que era en ese momento, ojo, de acuerdo a los periodos históricos, se consideraba que el Internet en esas épocas era como un lujo, ¿no? Más que una necesidad. Sin embargo, poco a poco se fue introduciendo socialmente porque la conectividad, porque facilitaba ciertos procesos. Entonces ya dijeron, necesitamos echarle como un poquito más de ganas y necesitamos ampliar un poquito esta parte del Internet. Y ya fueron creándose blogs, redes sociales, incluso ya la inserción de imágenes, contenido multimedia, videos, audio. Entonces poco a poco fue evolucionando. Entonces,
Ya posteriormente se hacen aplicaciones o plataformas justamente donde pudiéramos no solamente socializar, sino también llevar un control y un registro, al menos en la parte educativa, lo que son las conocidas plataformas, como lo puede ser, por ejemplo, Google Classroom, Blackboard, entre otras que ahorita no se me ocurren. Bueno, por ejemplo, Microsoft Teams es una plataforma donde tú estás en contacto con tus alumnos y si por algo se te olvidó darles una instrucción en clase, pues se las mandas por medio de estas plataformas para que todo el mundo esté enterado en tiempo real, ¿no? Ya posteriormente sigue lo que son las aplicaciones que son ya referentes a las inteligencias artificiales, porque pues se considera que es de alguna manera un apoyo, un recurso que nos puede facilitar ciertos procesos, pero el problema es qué tipo de procesos, porque sí, yo no solamente como estoy haciendo estos procesos de investigación, también he estado frente a grupo de vez en cuando, o sea, como mi medio tiempo. Y los chicos, por ejemplo, en licenciatura, voy a hablar ahí porque es como la experiencia que tengo, pues utilizan las inteligencias artificiales para copiar y pegar y piensan que ya lo que les dice una inteligencia artificial ya es un hecho. Sin embargo, por eso te digo, todo viene en parte desde atrás, pero tampoco sirve echar la culpa a, no sé, por ejemplo, preparatoria, es que no les enseñaron herramientas básicas de plataformas, ¿no? Habilidades tecnológicas. Si me voy a secundaria, no, pues es que yo no fui como prepa, fue la secundaria porque faltaron los medios. No, pues yo tampoco fui porque en la primaria no les enseñaron las habilidades básicas de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las reformas de Peña Nieto, cuando empezó lo del nuevo modelo educativo, que era el aprendizaje clave en 2018, empezaron a decir que sí van a integrar la tecnología como parte de un proceso cultural ya, como una práctica ya cultural, porque estamos en una virtualidad, formamos comunidades virtuales de no solamente de aprendizaje, sino sociales de cualquier otra índole, o sea, como por ejemplo en la presencialidad, ¿no? Ok. Y entonces, en este caso, pues aquí uno de los especialistas que yo recuerdo muy bien, creo que se llama Enrique Velasco Sánchez. Él decía que era necesario en esta reforma enseñar habilidades básicas de investigación. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a indagar, empezar a preguntar, que son preguntas orientadoras que nos ayudan a llegar a nuestra curiosidad y saciarla, entonces podemos decir, bueno, necesito, aparte de investigar, seleccionar qué información me sirve, que es útil, y a partir de ahí discriminar cuál es la más fundamentada, cuál no, etcétera. Y ya cuando hago esto, hago un proceso de análisis, seleccionar, descomponer un todo para estarlo analizando por partes. Ya cuando llego a esa parte, entonces voy generando conclusiones para una reflexión. Entonces, todas esas herramientas me van a servir a mí para poder incluso entender mi propio lenguaje, ¿no? Mi lenguaje materno, que es el español. Si yo lo entiendo perfectamente, yo puedo brincar a otro idioma para comprenderlo, para hablarlo, y también ese lenguaje extra me puede ayudar a programar y entender el lenguaje matemático. El lenguaje matemático es el que también me ayuda a programar y crear justamente lo que podríamos decir aplicaciones que básicamente se manejan por lenguajes de programación. Entonces, si tuviéramos todos esos elementos, sí podríamos ser capaces de manejar de manera pues consciente las tecnologías, estas herramientas, pero no solamente desde su manipulación, sino también como herramienta de que es una mediación para mí para facilitarme ciertos procesos y que a lo mejor si hago una planeación en unas 3 horas, por así decirlo, porque, ojo, hacer una planeación de clase o incluso una planeación de diseño instruccional para cualquier evento no es sencillo, no son, ahora sí que como dicen coloquialmente, no son enchiladas, sí lleva todo un proceso, ¿no? Y ese proceso a veces no puede ser lineal, o sea, es así de arriba, abajo, o sea, todo es una curva, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si nos enseñaran justamente estos procesos de manera correcta,
híjole, yo creo que no tendríamos muchos problemas, como por ejemplo cuando la gente cae en una fake news, ¿no? Por ejemplo en Facebook que ven así que, no sé, un ejemplo muy básico que se ha dado últimamente es de que, me voy a comprar algo en Shein, ¿no? O que estoy viendo los Reels y de repente me sale un promocional de Temu o de Shein y diciendo, es que Shein está regalando, pacas de saldos de ropa gratis. Entonces es una rifa, regístrate aquí. Entonces, pues tú te la crees porque primero ves el logo, ¿no? Del perfil que es de Shane, pero no te metes a la página tal cual de Facebook, ¿no? Sino ya te metes en el link que ya te están dando y ya cuando entras al link y empiezas a dar tus datos, pues ya, ahora sí que, Ya fuiste, ya te robaron tu pues información. exactamente, ya te robaron tu información. Entonces son cosas que nos deberían de enseñar en la escuela, pero sí es complicado, ¿no? Reitero e insisto en esta parte, no solamente tiene que ver la capacitación de los docentes, sino también los recursos que se cuentan para enseñar, porque también el Internet pues es algo básico para poder desarrollar todas estas habilidades, pero también la infraestructura, que es muy elemental. Si nosotros no apostamos por una infraestructura que nos pueda ayudar a coadyuvar estos procesos, no solamente los tecnológicos, sino todo lo que se plantea en un plan de estudios que es el perfil de egreso, si no está bien estructurado con esto de la infraestructura, pues no va, no da. Fíjate que igual ahorita comentando un poco eso de que nunca nos enseñaron, yo al menos recuerdo que en mi etapa de secundaria y todavía prepa, era de que si te dejaban un trabajo de investigación, copiabas lo primero que veías en Wikipedia o en la primera Ujú, página que te aparecía. Y era a veces como de no corroborar la información y a veces claro. antes era más fácil editar Wikipedia y ya a veces copiabas información que ni al caso. Más adelante, pues ya, Ujú, al menos yo en la universidad fue cuando ya tuve estas materias de teorías de la investigación y cómo investigar, vaya. Yo estudié ciencias de la comunicación, yo sí tuve este tipo de teorías en cuanto ujú. a recurrir a las fuentes, a citar, a saber cómo corroborar esta información de la que yo estoy teniendo acceso en Internet, saber que es verídica, cosa que a lo mejor desde secundaria deberían de enseñarnos, porque o sea, es lo que te digo, yo recuerdo que en la secundaria era de pues, copio lo primero que veo en Wikipedia. Y a veces ni siquiera sé sacar un resumen porque digo, pues aquí dice que es esto, esto y esto, y ya. Y es que creo que también es como por las escuelas de que a veces, no sé si están muy arraigadas. Bueno, yo al menos lo hablo desde mi experiencia, de que los Ujú. profesores ya eran viejitos, de que no, o solamente lo que decía el libro. No sé si, no, es que no creo que te tocó a ti en la prepa. Había un Ujú. libro, creo, de sociología que nos tocó. No, creo que tú ya te habías cambiado de turno cuando nos tocó No, pero sociología. cuéntame. A ver, tú cuéntame. Lo que venía en ese libro era exactamente lo mismo que estaba en Wikipedia, así tal cual. Y fue así No, fíjate que no me tocó. es No, no que me tocó. yo lo tengo muy presente y creo que lo tengo ahí guardado, lo voy a buscar y sí, sí lo voy a poner aquí, Ok. porque es que no recuerdo si era de sociología o de qué materia, pero si era tal Ujú. cual. Lo buscabas en Wikipedia y te aparecía así en el libro. O sea, nada más quitabas lo de las fuentes, las citas y todo eso, pero así la información era lo mismo, como si hubieran copiado y pegado todo en el libro. Yo estoy muy Sí, impresionado suele por eso todavía. pasar. Sí. No, Dices, sí, es que suele pasar. es que Horrible. dices, o sea, a lo mejor en otro libro lo citan de otra manera, o sabes que la información debe ser la misma, ¿no? Pero Ujú. redactado tal cual como está en Wikipedia, como que me brincaba mucho. Es como de, ¿cuáles son sus fuentes, Sí. maestra? Porque fue uno de los profesores, de hecho, quien había escrito el libro de los que trabajaban ahí. Digo, no recuerdo de qué materia fue, yo recuerdo que era Wow. sociología, pero no Ok. estoy seguro. Ahí lo voy a buscar. Ujú. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la educación y a esto de que no nos enseñan a investigar. Actualmente los modelos educativos infantiles no sé qué tanta relevancia tienen con estos modelos de investigación o simplemente es, pues les dejamos que busquen esto, así como en nuestro caso, y a ustedes háganlo como sea. No sé si actualmente ya esté modificándose eso o...
siga igual. Ok, es algo amplio lo que voy a comentar con base a esta pregunta que tú me estás comentando. Eh, bueno, este modelo educativo que es, por ejemplo, la nueva escuela mexicana, hay cosas que sí se están tratando como para resolver, ¿no? Y que el alumno tenga justamente las herramientas para actuar en su comunidad. O sea, porque justamente la propuesta es ahora la escuela, o sea, bueno, no, más bien la comunidad al centro. Y en otras reformas, por ejemplo, si no mal recuerdo, en 2018 era la escuela al centro, ¿no? Directivos, profesores, y en este caso ya no es, no solamente los directivos, profesores, personal administrativo, de limpieza, no. Se trata también de incluir a los alumnos, se trata de incluir a los padres de familia, que justamente todos estos actores coadyuven al proceso formativo del alumno. Sin embargo, sí es un tanto complicado porque, pues, la realidad mexicana es que muchos padres, pues, trabajan. Entonces, no siempre pueden estar al pendiente de la formación de sus hijos. Suele pasar. Obviamente trato de no generalizar porque hay excepciones a la regla justamente, que sí se preocupan por esta formación y todo esto, al igual que los profesores. Hay profesores excepcionales que salen de esta regla y empiezan, o sea, incluso aportan más de lo que se debería, ¿no? O sea, porque tienen un compromiso pues con la vocación, con la enseñanza, porque es algo que realmente eh, pues les apasiona mucho y entonces se ve reflejado ahí, ¿no? Entonces, es esa disposición de estarte actualizando en estos rubros, o sea, no solamente en la tecnología, sino en didáctica, en planeación, en evaluación, porque todos esos elementos conjugan para el proceso formativo de los alumnos. Entonces, tú tienes que estudiar a tus grupos. No todos los grupos aprenden por igual, tienen diferentes estilos de aprendizaje, tienen diferentes situaciones contextuales, tienen incluso, cada quien tiene un nivel socioeconómico que también eso les permite, o más bien no determina totalmente, ojo, em, como el aprendizaje del alumno, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí de niña yo quería dedicarme al principio, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando de secundaria. Yo quería dedicarme primero a lo que era diseño gráfico porque estaba estudiando en una escuela de computación y pues porque las posibilidades de mis padres me apoyaran en esto, pues me daba el chance, ¿no? No todos tenemos, no todos corremos con esa misma suerte, ¿no? O sea, es decir, no todos a lo mejor se pueden pagar un curso de computación que les ayude a perfeccionar estas habilidades, y son otros factores que también ayudan a complementar estos procesos. Entonces también entre tú más te formes, también es tu posibilidad de escalar, ¿no? Dentro de la movilidad social, como se le dice, ¿no? Entonces, si tú ayudas o tú te formas, pagas cursos y así, pues te especializas y perfeccionas tus habilidades y eso te abre un poquito más a lo que es tu profesionalización, ¿no? Y eso sí podemos llegar a la profesionalización porque también hay que ver justamente las cifras y sobre todo en pandemia, si ustedes consultan, por ejemplo, los informes de e-COVID 2020-2022, más o menos del INEGI, sí se ve en porcentajes que sí hubo mucha deserción escolar por cuestiones económicas, que los papás no podían cubrir, que se quedaban sin empleo o que no tenían los recursos y que algunos padres de familia, ojo, hay ciertas entrevistas en YouTube que hicieron algunos canales informativos como Imagen, como el Canal 40, donde reflejaban esta parte donde los padres se tenían que salir con los niños a la esquina, en el poste donde hubiera wifi y ahí tomar la clase, ¿no? También, por ejemplo, hubo papás que tuvieron que hacer el esfuerzo para tratar de comprar hasta dos televisiones y a lo mejor ni alcanzaba porque tenían tres hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pandemia se dio lo de El aprende en aprende en casa. casa. Entonces, por ejemplo, se dio esto del programa y era como que tal hora es primer grado, tal hora segundo y así sucesivamente.
Y a lo mejor sí se podía hacer mientras acomodabas tus tiempos, pero si tenías 4 hijos en diferentes grados, era complicado, era como de, híjole, che, casi casi decir a lo mejor a quién toma clase el día de hoy y quién toma clase el día al día siguiente, ¿no? Como que irnos turnando, ¿no? Y Sí, eran porque mucha, igual, perdón, estuvo también sí. este de Aprende en Casa, estuvo tanto en plataformas digitales, creo que estuvo en YouTube, estuvo en televisión y estuvo en radio para pues personas de súper escasos recursos o de regiones así, Ujú. pues que están súper inaccesibles a lo que es la televisión o el internet. Pero bueno, aquí haciendo un poco dentro de este paréntesis, ¿tú llegaste a ver cómo funcionaban estos programas o si realmente tenían algo que ver con estas programas educativos que tenían cada grado? ¿O fue nada más, pues vamos a meterles algo para que nada más aprendan en su casa? ¿O si estaba muy relacionado con digamos, los temarios? Mira, yo vi algunos y cabe recalcar que de acuerdo a este análisis es que sí abordaban con los contenidos, sí era un complemento pues sí adecuado, pertinente para esos tiempos. Sin embargo, digo, la infraestructura creo que es lo que más pasa a molar, ¿no? En las situaciones de las familias mexicanas, ¿no? Porque pero también, ojo, pues era una emergencia, ¿no? Entonces, COVID, confinamiento, ya emergencia 1, 2, 3, nadie sale de sus casas y era necesario sacar un programa emergente y casi, casi instantáneo por los tiempos porque era como de, híjole, ¿cómo recuperamos clase en, en este pues, proceso de confinamiento? Porque hubo muchas dificultades y no sé si te acuerdas, por ejemplo, que salieron varios elementos que se reportaban en redes sociales que los profesores les costaba mucho trabajar las tecnologías. En algunos casos en la facultad, algunos alumnos comentaban, ¿no? En grupos de Facebook, por ejemplo, dentro de la FES, híjole, es que nos dejan leer un buen, no sé, si no mal recuerdo el comentario, uno de ellos que vi decía, nos dejan leer 400 páginas de un PDF en una semana. Entonces, pues también era ver como que salieran nuevos enfoques metodológicos de enseñanza y pues ya existía, pero no se había abordado totalmente, por ejemplo, el aula invertida, que podemos distribuir nuestros tiempos, incluso, o sea, aula invertida se refiere a que los contenidos los podemos ver a lo mejor chance en la distancia y en la clase aprovechamos nada más para abordar dudas, ¿no? Como para también simplificar la clase, pero también poderla hacerla asincrónica, o sea, puedo a lo mejor dar una explicación teórica sobre el tema que vamos a ver a lo mejor en menos de 1 hora o 1 hora, y la otra hora la aprovecho para ponerles un ejercicio de aprendizaje significativo que me ayude a mí y que ayude a los estudiantes a comprender los temas desde la distancia, ¿no? E incluso también motivando este proceso de la mediación pedagógica con la tecnología, de darles justamente las plataformas o las aplicaciones donde pueden investigar para poder hacer, formar un propio criterio sobre el tema que están viendo, que lleguen a este proceso de reflexión, de análisis y en este caso, pues justamente poderlo hacerlo más significativo, pero también necesitas llevarlo en parte a la práctica, ¿no? Y eso hablando sobre todo en las licenciaturas. Es necesario llevar toda la práctica porque, o sea, algunos elementos se utilizan dentro del mundo profesional, laboral, y a veces no siempre estamos preparados para eso, ¿no? La mayoría de las cosas las podemos aprender incluso en la parte profesional y déjame comentarte que, por ejemplo, fue mi caso, ¿no? O sea, tenemos materias de investigación, tenemos materias de intervención pedagógica que son prácticamente, valga la redundancia, prácticas profesionales. Y en este caso, por ejemplo, tú ves que todo lo tienes que llevar a una situación, un contexto. Obviamente te lo dan de esta manera para que tú vayas haciendo un proceso de intervención, un producto o una serie de productos y eso te ayuda también a que complementes, ¿no? Pero la mayoría de las veces es que tú aprendes todo dentro del campo laboral. Sí, creo que ya cuando estás enfocado más
pues ya en la licenciatura, lo que te vas a dedicar, aprendes más de la experiencia que de la escuela. Bueno, yo me gradué justo un año antes de la pandemia. Yo en mi carrera sí tuve materias en línea y a opinión personal, la verdad, son de las materias que menos recuerdo, porque eran de esas materias de que iba solamente un día a clase, 2 horas, Ujú. y el resto de la semana es, pues, tienes que hacer estas actividades en línea y mandarlas. Y la verdad es que eran ejercicios muy simples que, pues, los sacabas de internet, si sabías buscarlo muy bien. Y para mí no es Ok. como que las materias de las que mejor yo pueda recordar o tener una buena opinión al respecto. A mí no me gustaron estas materias en línea. Y te lo Ujú. comento porque un año después tenemos esta situación donde primaria, secundaria, preparatoria y licenciaturas, todas las materias o con todos los profesores son en línea. Y hace algunos años hicimos 2 episodios que se llaman Los efectos de la pandemia, porque hubo Ujú. generaciones de Ajá. preescolar que iniciaron en pandemia y que finalizaron en pandemia sus 2 años de preescolar y no tuvieron esta situación social de integrarse con otros niños y cuando llegaron a la primaria no sabían socializar. Hay varios factores que pues realmente las tecnologías es muy práctico, como en el caso de la pandemia que nos ayudaron a solucionar, pero ya cuando terminó esta situación, a nivel social para muchos niños fue muy difícil reincorporarse de nuevo a las aulas. Ujú. Ahí no sé Sí. tú qué opinión pedagógica nos puedes compartir referente a los efectos que tuvo las materias en línea una vez que se reincorporan a la manera física o presencial. Ah, igual, yo creo que en este caso también te lo voy a comentar desde mi experiencia, que ojo, aquí voy a recalcar y voy a decir, no, mi experiencia no es la verdad absoluta, porque luego a veces llega a pasar, ¿no? Que ciertos influencers dicen, no, es que la experiencia que yo vivo es la verdad absoluta de todo, sí, no, la verdad no. Quiero aclarar eso. Este, pues en la universidad sí se vio un poquito, la verdad. Em, Muchos de los alumnos comentaban como esta incertidumbre porque decían, oiga, maestra o profe, ¿puede explicar este tema? O sea, porque no sé, estábamos viendo, por ejemplo, evaluación curricular, pero necesitas hacer todo un proceso para hablar de evaluación curricular y hacer toda una planeación para hacer una evaluación curricular. Entonces, muchos alumnos decían, maestra, profe, no entendí esta parte porque la verdad es que yo no tenía la posibilidad de conectarme a todas las sesiones porque yo vivo en una comunidad donde no llega el internet, entonces tenía que usar datos, los datos se me acababan rápido, este, y entonces eso también rezagaba un poco, ¿no? Porque incluso nosotras, digo, mi compañera, porque también trabajo con una colega, muy, muy buena, muy excelente sobre todo, em, me veíamos esta parte, ¿no? De que, híjole, nos pueden ayudar con esto, es que no entendemos esto, y ya iba ella o iba yo, lo explicábamos y todo, porque justamente era también nuestra área de trabajo la parte curricular. Entonces era como de, bueno, les vamos a dar una bibliografía, un video, o les vamos a hacer una infografía justamente que resuma toda la información que debieron haber visto pues durante la pandemia y entendemos que por estas inconvenientes de conexión, pues no se vio completamente, ¿no? Entonces, el aislamiento también de alguna manera afectó mucho los procesos de socialización. Llegaron muchos alumnos con ansiedad, claramente porque, y más una ansiedad de incertidumbre porque decían, híjole, es que yo no aprendí bien todo en confinamiento. Entonces, llegar al salón y hablar de temas que no estaban o que no pudo alcanzar a conectarse, les generaba un poco de ansiedad porque decía, híjole, es que si no sé este tema, chance voy a reprobar la materia, me voy a ir a extra, ¿no? El temor ahora era, híjole, me voy a ir a extra, ¿no? Entonces es como de, híjole, no sé qué hacer, ¿no? Y entonces buscar las herramientas que te puedan ayudar un poquito a mejorar este proceso formativo te ayuda, ¿no? Hacer todo un acervo
de elementos audiovisuales, textuales, pues hacíamos ahora sí que nuestra propia biblioteca para poderlos complementar y abordarlo de manera rápida de, a ver, bueno, ya vamos a ver, te voy a explicar qué es el currículum. El currículum es un instrumento, un documento donde se expone todo lo que se va a ver en una etapa formativa, como lo puede ser educación básica. ¿Qué temas vas a ver de historia, de español, matemáticas? ¿Qué objetivos tienes que lograr? Entonces, pues, si era como un poquito complicado para ellos, ¿no? Sobre todo por estos sesgos, ¿no? Y estas complicaciones. Fíjate que igual como que yo viéndolo a futuro es como de ¿qué tanto confiarías en un doctor que estudió su carrera durante la pandemia? Al menos yo sí es como esa desconfianza que digo, chale, es que si aprendiste en línea, no sé si Ujú. tuviste esa práctica, no sé si me puedas coser bien la operación o no sé si contabas con los materiales en tu casa. Es que, o sea, parece chiste, pero es como de realmente, porque aquí una realidad, y creo que parte de lo que nos estás comentando es qué manera tan autodidacta tuvo cada alumno para reforzar las debilidades que tuvo durante su aprendizaje en pandemia. Si el alumno Ujú. solamente se quedó con la calificación o con el promedio que tuvo y con lo aprendido en la carrera, pues va a estar difícil. Pero si él realmente quiso aprender más, superarse, tomar cursos y todavía más allá de lo que temas que a lo mejor se le complicaron, pues buscar otras opciones para aprenderlos, dices, pues sí, confío en esta persona porque es alguien que de verdad quiso aprenderlo, pero no muchas personas tienen esta cultura autodidacta de querer Claro. superarse, lamentablemente. Y es que todo tiene que ver desde las teorías de aprendizaje, porque si nos enseñan puro dictado, que subraya el libro lo más importante y en compañía del profesor y resulta que subrayas todos los párrafos del libro, o sea, como este meme que ves, no sé si lo has visto, ¿no? Donde dicen subraya la parte más importante del texto, ¿no? Y aparece toda la Todo el cuartilla de la libro. hoja subrayada. Ajá. Y por ejemplo, tal es mi caso que yo tuve ese maestro en sexto que decía, subrayen las partes importantes a la par conmigo y todo eso que subrayen lo van a copiar en el cuaderno, se lo van a transcribir. Y adivina qué, era todos los párrafos, nada más sobraba o una letrita del párrafo y ya era lo único que no escribías. Entonces, sí tiene que ver mucho con las teorías del aprendizaje y también cómo los abordan los planes de estudio, ¿no? Porque hay planes de estudio donde dicen, es que vamos a abordar, por ejemplo, el constructivismo, pero no solamente abordas el constructivismo, abordas casi todas las teorías, o sea, incluso hasta el conductismo, ¿no? Para que em, incluso para, digamos, mantenerlos, no mantenerlos quietos, sino también que pues puedan memorizar ciertos procesos que son importantes, pero también puedes utilizar el constructivismo porque tú ya les diste la parte teórica, a ver ahora cómo lo resuelven a través de un proyecto de ABP, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, que es básicamente poner situaciones reales o lo más apegados a la realidad y que los alumnos creen un proyecto que les ayude a resolver esos problemas, ¿no? Y que, por ejemplo, ahorita la nueva escuela mexicana trata de abordarlo porque es como de, ya no lo vamos a ver que asignatura español, luego matemáticas y luego historia, no, vamos a hablar de temas concretos, vamos a hablar, por ejemplo, de, ay, ¿cómo decirlo? Vamos a hablar de los embarazos adolescentes, ¿no? ¿Y qué conlleva un embarazo adolescente, ¿no? Desde, por ejemplo, los chequeos, ¿no? Los chequeos mensuales, ¿no? Con el ginecólogo obstetra, cuánto cuestan, todo lo que implican esos cuidados de alimentación, de dieta, o sea, todo eso lo que lo investigas, llevarlo a la simulación. ¿Cuánto realmente tú te gastarías si te avientas un embarazo adolescente? Y sobre todo las complicaciones también sociales, biológicas, psicológicas. Entonces, ya se trata de abordar en un rubro más multidisciplinario. ¿Cómo puedes ver los embarazos adolescentes desde la mirada histórica? ¿Cómo puedes ver los embarazos adolescentes desde la parte matemática?
y sobre todo las condiciones geográficas, cómo ven los embarazos adolescentes, ¿no? Que a lo mejor necesitas saber dónde es donde se da más la incidencia geográfica de estos fenómenos o pues también se plantea de manera diferente, pero es un trabajo multidisciplinario que muchos de los profesores se deberían de estar trabajando, pero a veces suele pasar, y te comento porque ayer estaba platicando con una colega mía que es maestra y que en el turno de la tarde se dedica a ser asesora técnico pedagógica. Entonces, cuando yo le comenté, no le digo, oye, ya vi que van a eliminar los consejos técnicos, digo, pero yo quisiera ver tu perspectiva, a ti qué te han dicho, y así, ¿no? Me dijo, no, es que, o sea, no es de que se eliminen, sino se les va a cambiar el enfoque, ¿no? Entonces, en vez de que se dedique un viernes al final de mes, por ejemplo, a analizar las problemáticas de los alumnos y por sectores, por escuelas, vamos a hacer un trabajo multidisciplinario en donde empecemos a diseñar los proyectos, cómo los vamos a evaluar en conjunto, o sea, poner una evaluación tal cual por un proyecto y por todos los maestros que trabajan en conjunto, o sea, porque ya no se trata de que cada profe evalúe de manera individual de acuerdo a su materia, sino ya es conjunto, se tienen que sentar, se tienen que planear, tienen que definir metodologías, evaluaciones, etcétera, pero es algo que en la actualidad ella me lo dijo desde su área de trabajo. No es algo que yo vea que muchos maestros estén dispuestos a realizar y se entiende, ¿no? Porque decía que a veces suele ver, pues, ¿cómo se llama esta parte de la docencia? ¿Cómo se valora en la actualidad, ¿no? Que justamente también lo que trata la nueva escuela mexicana es darle una revalorización al docente como una figura de enseñanza más que una figura de autoridad, sino una figura mediadora que te ayuda a lograr los procesos de aprendizaje. Es que hasta los profesores son, sí, como dices, ya no son una autoridad. Yo recuerdo igual un poco relacionado a esto que estás comentando, el caso de la maestra a la que cachetearon los papás del niño de un kinder. No sé si llegaste a ver la noticia. O sea, Ujú. Sí, sí, donde... sí, la vi. Y fíjate que apenas en esta semana vi de una maestra que se hizo viral porque la grabaron que les jalaba las orejas a los niños. No sé si así te habrá tocado en la primaria, a mí sí, que la maestra era de que nos jalaba la oreja o nos daba un coco, sobre todo primero y segundo de primaria, a mí sí me tocó. Y Sí, a ahorita mí también me tocó con una maestra. aplicar eso es como de, ya la maestra la van a funar en redes, la van a quemar, ya va a perder su trabajo, va a perder todo. Y o sea, realmente el maestro nada más está como para sacarle 10 al niño. Y si no lo aprueba, y si no, y si el niño no saca un 10 o incluso reprobando, puede pasar de grado. Fíjate que eso a mí no me agrada. El hecho de que ya no puedan recursar el grado. Porque igual un tema que yo quería sacar un poco y que habíamos como que mencionado el qué tan autodidacta es un alumno, es que muchas veces hay alumnos que no van al mismo paso que los demás. Les cuesta un poco Claro. más de trabajo. Ujú. Y como muchas veces los planes de estudio son como muy generales, hay niños que se atoran con algunas materias, con algunas situaciones, y es como que más dificultoso que igual el maestro tenga que aprender cómo enfocarse en los niños que tengan ciertas debilidades para que puedan avanzar con el grupo. Y un poco de esto igual lo veo, te digo, a consecuencia de la pandemia, donde los niños pues ya se adaptaron al modelo de que pues tengo que conectarme o tengo que hacer todo, o mis papás hacían las tareas, y es como de, se confían también los niños y a veces van creciendo con esta idea donde ya ellos mismos tampoco son tan autodidactas. Te digo, me preocupa un poco las generaciones del futuro que crecieron en pandemia, porque no sé qué tanto teoría de la investigación o qué tantos conocimientos tengan para sacar incluso, como decíamos, un resumen. Porque, o sea, nada más leen, subrayan dos párrafos y dicen, pues este es mi resumen, pero ni siquiera saben comprender la información que están leyendo. Sí, es que a veces suele pasar que es solamente entregar por una calificación numérica, ¿no? Y entonces, pues esa es una. La otra, con lo que tú mencionas, es que
no sé si te tocó. Yo lo hice en algún momento, pero también porque no tuve la orientación adecuada hasta que yo llegué a la preparatoria. No, secundaria con una profesora. Entonces, yo, por ejemplo, me pedía, no, en sexto o quinto grado, haz un resumen. Igual, iba al internet y agarraba la primera página que veía, copiaba y pegaba, y ahí está. Pero es necesario que ahora no solamente se haga eso, o sea, no debería de ser eso. O sea, debería de ser de que, ok, voy, o sea, si es para mi formación, para mí, pues ayudarme a perfeccionar mis habilidades, mis conocimientos, pues en este caso yo lo que voy a hacer es analizar una serie de páginas que yo considere verídicas. ¿Cómo puedo considerar que sean verídicas? Que por ejemplo Wikipedia, que yo vea que no cualquier persona lo puede editar, porque ahora ya te puedes crear un usuario, una cuenta y cualquiera edita, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si pasó, no sé si te enteraste, por ejemplo, del caso de Cristiano Ronaldo, que le hicieron una entrevista en uno de los países de Europa, creo que fue Suecia o Noruega, que hizo un reportaje. Entonces, ese reportaje, pues investigó todo lo que estaba en Wikipedia, nunca preguntó, nunca dijo, a ver, mejor contacto a la persona que voy a de sacar el artículo para preguntarle estos datos si son verídicos, ¿no? O sea, muchas personas, incluso las celebridades, dicen, oye, no sé, que les pregunten eso, porque también pasó con Henry Cavill, ¿no? Que, a ver, sí es cierto que, no sé, no me acuerdo muy bien el dato, pero sí es cierto que practica 5 horas al día el gimnasio y me dijo, ¿cuál es tu fuente? Y le dijo, Wikipedia, dijo, ¿tú consideras una fuente Confiable. verídica Wikipedia? Y entonces se quedó el repertorio de, híjole, ya la regué, ¿no? Entonces, o sea, incluso hasta en los países avanzados de primer mundo suele pasar eso, ¿no? O sea, que, ojo, no, desde que México sea la excepción a la regla, porque no, o sea, No, no lo es. suele pasar en todos lados, ¿no? Entonces, sí suele ser que ya, por ejemplo, en esta parte de del plan de estudios que me decías, ¿no? De educación y todo esto, sí son muy generales porque como es el ideal del Estado que formar a alumnos que tengan, que cumplan con esas características que ellos mismos definen. Entonces, lo que se tendría que hacer, o más bien el profesor lo que tendría que hacer, y más ahora en la nueva escuela mexicana, es contextualizar su entorno. Cabe aclarar que los objetivos que se plantean en la nueva escuela mexicana, que se llaman procesos de desarrollo de aprendizaje, no me acuerdo muy bien el nombre, pero en sus siglas son PDA. Entonces, esos objetivos o esos PDA son objetivos nacionales. Y esos objetivos nacionales, tú tienes que ver si ese objetivo, que tal así como lo redactan, se puede cumplir de acuerdo al contexto. O sea, eso tienes que evaluar infraestructura, dónde se encuentra situada la escuela, con qué herramientas contamos, etcétera, ¿no? Y entonces, en este caso, pues si es necesario, si tú consideras que de esos objetivos necesitas hacer una adecuación, lo justificas. Era lo que me decía esta colega, que por eso eran las reuniones de los consejos técnicos, porque era justamente para situar esta contextualización y llevarlo a cabo en otro lado. Entonces, pues sí era muy importante y muy primordial hacer estos trabajos de análisis en colectivo con todos los profesores, ¿no? Que sí se van a retomar ciertos elementos, pero se van a cambiar algunos otros. Ok, aquí tengo un problema con mi cámara. Dame un segundo. Sí, claro, no te preocupes. Ya recuperamos cámara. Muy bien. Una disculpa por esa pausa, amigos. Ya saben, siempre tenemos dificultades técnicas. En esta ocasión son las cámaras, pero gracias a Dios tenemos más pelas ya. Muy Qué bien. bueno. Un poco ya ahorita cambiando a lo mejor de tema, volviendo al tema de la manera autodidacta de aprender. También está muy relacionado lo que aprenden en casa. Yo lo veo también en qué tanto los papás están involucrados en ellos, cómo enseñarles a investigar, a buscar información, a hacer las tareas,
lo veo sobre todo, te digo, yo insisto mucho en esta parte de la pandemia porque creo que fue un antes y un después en el uso de estas tecnologías. Como que lo tuvimos más presente a partir de la pandemia. Sí habíamos tenido, como lo habíamos mencionado, la enciclomedia, lo de las tabletas, pero no lo vimos tan presente una escuela digital hasta que fue este tema. E incluso los padres realmente no estaban preparados para ayudarle a sus niños a conectarse, a hacer sus trabajos. Digo, a veces como que también tocamos un poco el tema de bachillerato, de licenciaturas, que pues ya tienen, ellos ya no dependen de los papás, ¿no? Pero, por ejemplo, los niños que pues empezaron sus estudios en pandemia en línea, o sea, también los papás que tan involucrados estuvieron en la formación, digamos, en enseñarles a aprender a los niños. Híjole, es que eso necesitamos estudiarlo. ¿Por qué? Mira, con esta parte que digamos de la parte autodidacta, tiene que entrar primero cómo lo aprendes en la escuela, porque cabe resaltar que, por ejemplo, hay que investigar, por ejemplo, en el INEGI, de estas personas, padres de familia, cuántos, por ejemplo, ver el nivel, el grado de estudios que cumplen, ¿no? Porque también una realidad mexicana es que muy pocas personas, ahorita no tengo la cifra exacta, pero muy pocas personas llegan al nivel superior, ¿no? Y pues si nos damos cuenta, en este caso, si vemos el análisis del artículo, a principios de los años 2000, no recuerdo muy bien, el nivel mínimo de estudios para poder trabajar, aunque sea en un oficio, era secundaria, ¿no? Y después se cambió a preparatoria. Entonces, también algunas cosas, por ejemplo, los padres que no pudieron dejar o terminar sus estudios, también influye un poco como también cómo van a formar a sus hijos, ¿no? Porque así muy rápido, matemáticas, ¿no? Ya pasan a secundaria, el álgebra y todo, y a veces suele pasar que hay temas del álgebra que no comprendiste y es como de, híjole, ¿a quién le pido ayuda? Y pues el chico o la chica dice, pues se lo voy a pedir a mi papá, ¿no? A ver, papá, ayúdame, mamá, ayúdame en este problema matemático. Y ahí suelen decir, híjole, discúlpame, pero no te puedo ayudar porque no sé, ¿no? Entonces también sí depende mucho más bien de los papás también, si te enseñan esta parte autodidacta, ¿no? O también en este caso, ¿no? Ok, si yo no lo sé, tengo que ver si tengo la facilidad de pagarte un curso y con eso ya puedes complementar algunos huecos o algunos procesos o algoritmos matemáticos para que ya no te atores en estos problemas, ¿no? Que puedas continuar con tu formación, ¿no? En el parte de la escuela, por ejemplo, el proceso autodidacta, digo, o sea, si nos enseñan nada más puro dictado, si nos enseñan nada más subraya la parte importante del texto, y si no hacemos un aprendizaje a través de preguntas guía que nos orienten a las respuestas, no vamos a formar este proceso de ser autónomos, de decir, ok, a ver, ¿qué tengo que hacer? También eso es parte de para que tú puedas resolver problemas. Entonces, si no me enseñan en este caso, a lo mejor, ¿cómo puedo resolver, no sé, que se me haya caído la licuadora y que se rompió el vaso? ¿Qué tengo que hacer primero? Y si nada más colapsó, pues ahí ya, ya fue. Y pues esperas a que otra persona lo resuelva, pero también a partir de esto, como por ejemplo tú, cuáles son las soluciones o alternativas o cuáles son las acciones que deberías de hacer a lo mejor cuando se te rompe el vaso de la licuadora. Ok, pues primero tengo que recoger, después tengo que limpiar, tengo que ser cuidadoso porque no me tengo que cortar porque así no agravo más el problema. Y ya después de eso tengo que buscar el modelo de la licuadora, del vaso de la licuadora que rompí y pues ya quedó, ¿no? O procesos muy básicos, muy simples, o por ejemplo cuando queremos saber, ¿no? Ciertas cosas, y aquí voy a hacer un paréntesis, bueno, no un paréntesis, pero sí es curioso que
aplicamos los procesos de investigación cuando queremos saber un chisme de una polémica o algo, Ok. pero también las escuelas nos enseñan que esta parte es muy, pero muy complicado y nos enseñan que la investigación es tediosa porque es rigurosa y esto y no, o sea, los mismos procesos que aplicamos cuando queremos saber el chisme de una polémica son los mismos que aplicamos en investigación, pero son más rigurosos. Entonces, en este caso sí es como de, y me acuerdo que una vez mi compañera tuvo que cubrir la clase de investigación, por ejemplo, en licenciatura, y ella usó este ejemplo, ¿no? Que no sé si tú lo has visto en memes que decía, a ver, ¿cómo podemos hacer un protocolo de investigación, ¿no? Entonces decía el meme, bueno, ¿qué tienes que hacer primero? Pues primero tienes que saber qué quieres saber del chisme, ¿no? Por ejemplo, si cortó a Marianita, ¿cómo cortó con Gen? ¿Qué quieres saber de eso? ¿Para qué lo quieres saber? ¿Por qué lo quieres saber? ¿Cómo lo vas a averiguar? ¿Cuáles van a ser tus fuentes? ¿Cuál va a ser tus técnicas de recolección de datos? Y cómo vas a analizar la información y cómo vas a llegar a una conclusión. O sea, son los mismos procesos, pero ya en la parte estructurada en la escuela. Entonces, yo, por ejemplo, con mis alumnos que tengo ahorita de licenciatura, sí es como de que, es que maestra, no sé, la investigación se me hace complicada. Y cuando escuchan investigar, no, o sea, hacen unas caras o dicen, ay, híjole, es bien difícil. Entonces, pues no, o sea, no es difícil, solamente que no está bien enfocado, no está bien orientado. Sí, no hay como una educación a las teorías de la investigación, te digo. Yo todo esto lo aprendí más ya hasta mi carrera, lamentablemente. Yo, Ujú, pues, antes copiaba y pegaba, como muchos alumnos lo llegaron a hacer. Y bueno, volviendo un poco al tema de lo de los padres y enfocándolo hacia otro de los temas que aquí habíamos partido, en cuanto a la ujú. educación, es también los papás actualmente para librarse tantito de la responsabilidad de los hijos porque tienen que trabajar o hacer X o Y razón, muchas veces es que les dejan celulares, tabletas, computadora sin supervisión. Los niños tienen acceso a estas redes sociales, a eh, pues estas plataformas digitales donde igual están expuestos a mucha información. Ahora sí me gustaría como que abordarlo más como con el tema infantil, es qué tanto impacto o qué tan beneficioso es, una, dejar a un niño con un celular, y dos, que el niño tenga acceso a redes sociales, que es ahorita ya lo más común que un niño se invente su cuenta de Facebook, de YouTube, lo que sea. Ok. Fíjate que igual, ¿no? Voy a recalcar como esta parte de la experiencia. Yo justamente cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales durante la licenciatura, yo hice una intervención pedagógica en una institución que justamente era con este rubro. Y a mí me interesaba mucho porque es como de si es necesaria una supervisión parental de cómo se usan los dispositivos, en qué plataformas se están utilizando y qué medidas estamos tomando para que los niños no corran ningún riesgo, ¿no? Entonces, pues digo, o sea, como no hay una orientación, no digo que a fuerzas tenga que haber un método que nos diga, a ver, paso uno, la tecnología la debes usar así. No, todo parte desde la investigación, ¿no? De nuestras habilidades como investigadores, así básicos, o sea, dejando a un lado como mi papel yo, Katia pedagoga, sino como una persona, ¿no? O sea, Katia como persona individual fuera del trabajo, o sea. Entonces, en este caso, si no sabemos las habilidades de investigación, como te lo dije desde un principio que nos decía este especialista en la tecnología, o sea, pues difícilmente vamos a formar o vamos a utilizar bien una tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué afecta la tecnología? Algunos estudios psicológicos han dicho que si les damos a un niño el teléfono a temprana edad, eso implica que no pueda desarrollar totalmente sus habilidades motoras, tanto la fina como la gruesa.
porque él está enfocado en el celular. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace un niño cuando está pequeño? Pues se pone a experimentar, se pone a jugar, e incluso, pues no, o sea, por ejemplo, el típico dibujito en la pared, o sea, son uno de los elementos clave para desarrollar estas habilidades motoras, ¿no? Que lo practique, que esté en movimiento, que esté jugando, que no se ve el celular, claro, pues ayuda justamente a formar una plasticidad en el cerebro. Esto me lo comentó una doctora en uno de mis módulos de la maestría. Justamente nos decía eso. Y entonces, si ahora tú empiezas con un niño de 2 años a ver el celular, le evitas eso, que desarrolle estas habilidades motoras, pero también esa plasticidad en el cerebro no se desarrolla totalmente. Entonces también por eso los procesos que nosotros hacemos, los básicos, que como es a lo mejor pensar y todo eso, nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Que ojo, también algo muy importante que se afecta en el proceso infantil es el proceso de la creatividad. Entonces, por ejemplo, a los niños se les dicen que pues son filósofos, porque siempre te preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y para qué? ¿Y qué pasa si me quemo, no? Por ejemplo, ¿qué pasa si me acerco a la estufa caliente? Pues ellos tienen que experimentar, tienen que, ahora sí que palparse de todos esos procesos, pero si nosotros nada más porque ya no queremos que nos pregunten ciertas cosas o porque ya nos cansamos o porque ya no supimos qué decir y lo primero que hacemos es darle el teléfono, le estamos matando esa curiosidad, esa creatividad y le estamos frenando un poco lo que son sus habilidades, ¿no? Entonces, eso a la larga sí repercute porque pues ya cuando llegue a secundaria, cuando llegue a prepa, sí les va a afectar, por ejemplo, en cómo utilizar las herramientas, pero también, sobre todo, la creatividad nos permite resolver problemas. Entonces, si estamos demasiado tiempo con el teléfono, o más bien en los primeros años de vida, sí le va a afectar mucho porque le va a costar mucho trabajo resolver problemas, ¿no? O sea, que la matemática, ojo, también nos ayuda a ser más lógicos, a pensar más rápido, a agilizar para la propuesta de soluciones. Pues obviamente, si son elementos que nos van a faltar, son elementos que al final de cuentas no van a estar presentes o, bueno, sí están presentes, pero no les vamos a poner mucho énfasis porque se nos va a parecer como algo muy complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una. En otro lado, pues también la socialización, ¿no? O sea, si estamos mucho tiempo en los dispositivos, también cómo socializamos con los demás, ¿no? Y sobre todo que en preescolar se hace mucho énfasis. Se hace mucho énfasis en que es necesario socializar para la convivencia, para poder saber cómo comunicarnos con los demás. También es eso, ¿no? Les frena mucho el uso de dispositivos. Ahora, por ejemplo, si se les da un dispositivo, también tienes que verificar, y es algo que a lo mejor, pues obviamente ningún padre de familia nace sabiendo estos elementos, pero pues sí existen las escuelas para padres que nos pueden orientar un poco a esto, pero ojo, también tiene que ver mucho con el acceso a estos cursos que nos pueden orientar un poco en la formación y en la crianza de los niños, porque aquí nos pueden dar justamente las herramientas, las pautas clave para saber, a ver, ok, si yo le voy a dar el celular a mi hijo y que el tiempo ideal, o sea, y la edad ideal creo que es a partir de los 12 años que pueden utilizar los dispositivos y eso máximo 1 hora, más o menos. Eso es lo que se plantea desde el área no, psicopedagógica, perdón. Ok. Entonces, si yo no respeto eso, ok, ahí ya va una, ¿no? Ya estoy abusando, ¿no? Del dispositivo. La otra, si yo no me informo sobre qué herramientas o qué plataformas puede acceder, por ejemplo, que en el celular está YouTube, pero también existe YouTube Kids, yo ahí le puedo decir, a ver, pues ve videos, pero también hay otro problema, que también el algoritmo, no sé si te enteraste que hubo un caso en Lo de la donde, ley Copa. Justo eso, a eso ajá, quería pasar. Porque, ay, cómo fue un problema para todos los creadores de contenido eso.
En YouTube, Ujú, yo hice un video de hecho hablando sobre la ley Copa, pueden checarlo en primer plano, lo voy a estar dejando aquí en la descripción. La ley Copa surgió a partir porque en YouTube Kids se empezó a generar un algoritmo donde varios pedófilos a través de comentarios en videos de niños empezaban a acosar cuentas de pues de niños o empezaban a subir contenido que no era apto para menores. No sé ujú. si has visto estos videos de Elsa o con Spider-Man o cosas así bizarras, que ya es como con una temática para adultos, pero la audiencia era infantil porque eran personajes para niños. Y o sea, muchas veces el hecho Claro. de que en ese entonces, antes de que existiera lo de la ley Copa, mmm, YouTube Kids era, entre comillas, pues la parte de YouTube dedicada a los niños, pero como no estaba, eh, no había como que restricciones en cuanto al contenido, si tú ponías, pues esto va como con este cierto tema, YouTube en automático por el algoritmo lo relacionaba. Posteriormente eso, Ujú, digo, nos trajo problemas a los creadores de contenido porque ahorita ya tienes que cumplir ciertos requerimientos, especificar si es para YouTube Kids o para mayores de edad. También trajo varias ujú, consecuencias a los animadores, mucho, fue un relajo muy grande en ese momento. Pero justo eso, igual ujú. que los papás confiados de que pues era YouTube Kids, van a ver videos para niños, cuando muy detrás de todo eso se escondía una red de pedofilia, se escondía contenido no apto para menores de edad, se escondía muchas cosas a lo que los niños estaban vulnerables porque los papás no tenían esta supervisión. Ujú, claro. Y también te iba a mencionar un caso reciente que hubo un canal de YouTube justamente donde era de canciones, más o menos. Entonces, dentro de esas canciones, un niño se metió a esta plataforma, empezó a ver este canal y así, y entonces, pues a la mamá le empezó a hacer como ruido porque, o sea, esa mamá, ojo, cabe resaltar que sí estaba al pendiente de la supervisión, por así decirlo, de su hijo, porque usaba la plataforma, ¿no? Sin embargo, no es suficiente porque el niño empezó como con ciertas actitudes de desmotivación, de tristeza, porque en algunos momentos le comentaba, ¿no? Oye, ma, es que me dice mi amiguito, que veo en las caricaturas, Sí, ya que sé. yo te debo de abrazar mucho, que yo te debo de abrazar mucho porque en algún día te vas a morir, ¿no? O sea, como que hablaban de esta parte de la muerte, ¿no? Y así, y entonces pues para un niño es como de, si le explican qué es la muerte para el niño y se lo explicas de una manera catastrófica, obviamente le va a generar pánico y va a decir, es que yo no quiero que se muera mi mamá porque a esa edad los niños consideran que sus papás van a ser eternos, ¿no? En esta parte. Los Entonces, papás deberían de es ser como, eternos. sí, sí, la verdad es que sí. Y entonces ya fue cuando dijo, no, a ver, voy a ver qué está revisando mi hijo. Entonces, como vio el historial, empezó a ver poco a poco los videos y se dio cuenta que el algoritmo de YouTube no estaba filtrando bien el contenido. Entonces estaba así como de que, nada más porque lo veía las animaciones y todo eso, ok, para YouTube Kids. Y aquí es un caso claro de que la tecnología suele fallar, ¿no? O sea, no solamente se necesita nada más de programar y de hacer más rigurosa la programación para que vaya filtrando contenido, sino también necesita haber una supervisión humana, en este caso, porque pues puedes revisar el contenido, o sea, tú vas seleccionando, o sea, al final de cuentas si es necesario que tenga que haber una supervisión no solamente de los padres, sino también de las personas que son dueñas de estas plataformas de YouTube, ¿no? Cómo se van distribuyendo, cómo se van gestionando estos procesos, igual también para no afectar a los creadores de contenido, ¿no? También, porque sí, en ese tiempo también me llamaban mucho las tecnologías justamente por ese proceso de restricciones, ¿no? En que en ese momento yo estaba soñadísima de que cuando egresara, dije, ay, yo voy a crear mi canal de YouTube y voy a hacerlo de, no sé, de videojuegos, de resaltar la importancia del juego en la formación de la persona, algo así, se me ocurría, ¿no? Pero empecé a ver estas restricciones y dije, híjole, o sea, o sea, las plataformas no están para educar a los niños ni al ser humano, o sea, más bien nosotros podemos utilizar esas herramientas para complementar su formación
Y también el entretenimiento, porque también es válido también entretenerse y todo, pero de manera sana y también de acorde a las edades, ¿no? Y lo mismo también va en otros elementos audiovisuales, no solamente hablando de las tecnologías, de los videos, de las plataformas de entretenimiento, sino también incluso de los mismos videojuegos que también se deberían de respetar y hay una clasificación en donde nos dice de qué edad puede jugar este videojuego, un niño, un adolescente, un adulto, y tiene ciertas etiquetas también que te está marcando qué contiene el videojuego, si tiene lenguaje no apropiado, este, violencia, que a lo mejor hay mucha violencia en cuanto a sangre y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, sí son muchas cosas que es necesario que como todo adulto, ¿no? Y sobre todo padre de familia, debes de saber porque sí es muy importante, ¿no? Coadyuvas a los procesos formativos y a los procesos cognitivos del niño, ¿no? Y a los procesos también de socialización. Sí, porque fíjate, igual ahorita estoy recordando, no recuerdo la serie exactamente, pero recuerdo el comentario que decía, es que ahora a mi hijo le tengo que decir que los videojuegos violentos no son tan divertidos, cuando realmente es todo lo contrario. Y un poco de esto de lo de las clasificaciones, ahorita en lo que estabas hablando también recordé, no sé si has visto los videos de Don't Hug Me, I'm Scared, que son así Ah, como sí. botargas y como tipo Plaza Sésamo, que está medio perturbador. Ujú, Guillermo sí. del Toro hace mucho énfasis en que la animación a veces es un medio, no es un género, Ujú, cosa de que pues estamos muy relacionados a que los dibujos animados son para niños, cuando realmente hay muchas animaciones que son para adultos y muchas veces los papás se dejan llevar por esta idea, ¿no? De que si es caricatura lo puede ver mi niño, cuando realmente no saben el ujú. trasfondo de esto. Y ha pasado con videojuegos que se han vuelto muy populares, como lo han sido Five Nights at Freddy's, que son de terror. Creo que es una clasificación mayores de 12, 15 años. Digo, es terror, pero O muy... incluso, Ajá, dime. ah, perdón, incluso por ejemplo Poppy Playtime, creo Poppy que es el Playtime. como que el más, es como que yo veo a los niños así, de que mira mi muñeco y así. Bueno, eso es lo que más o menos recuerdo, no sé si todavía siga de moda, quién sabe, pero pues también, ¿no? Sí, apenas salió el capítulo. Yo soy muy seguidor de los gameplays. No soy fan de los Ujú, videojuegos, no me gusta jugarlos, pero me gustan las historias. Pero ujú. igual, o sea, son historias. Me tocó, aquí como pueden ver, mi taza es de Helluva Boss. No sé si conozcas esta serie o Has Been Hotel, que salió en Prime. Ah, Eh, sí, más o menos he escuchado, no lo he visto, pero sí sé es más o para menos de qué adultos. trata. Yo Ujú, hice mis disfraces de Halloween del 2024 enfocados a estos personajes. Y quienes más me reconocieron fueron niños. Cuando la misma wow. Prime te dice es una serie para adultos mayores de 18 años porque tiene contenido sexual y violencia, aunque es una serie animada. Y quienes más me reconocían eran niños. O sea, es como de Ujú, que los papás no están viendo, que no están supervisando qué ven sus hijos. Y claro. relacionado un poco con esto, igual estamos tocando el tema de los videojuegos. Antes de partir al tema final, que es como que por lo cual yo quise hablar contigo de este podcast, es un poco igual lo que es el ciberbullying o el ciberacoso. Ok, ok. Porque ya de aquí, combinando un poco estos dos temas que son las clasificaciones y la violencia, vamos a ir con el tema final. Pero primero hablemos del ciberbullying. Ok. ¿Cómo podemos ahí estar al pendiente de nuestros hijos en situaciones de acoso de manera virtual? Digo, yo no tengo hijos, pero para quienes tengan. Ok. Am, pues, primero que nada, hay aplicaciones o incluso el mismo teléfono, eso es como algo general, que por ejemplo podemos supervisar el tiempo de los niños, cuánto pasan por red social. Se supone que, por ejemplo, lo más recomendable, insisto, ¿no? Dicen que es de a partir de los 12 años que puedes utilizar un dispositivo. Una red social se supone que la pueden utilizar a partir de los 18. Pero ¿qué pasa en esta situación? A veces
sucede que falsifican la información. Entonces, por ejemplo, si tú pones, no sé, si hay un niño, por ejemplo, ahorita que tiene 7 años, ¿no? Y pone su año de nacimiento verdadero, no lo va a dejar. La plataforma le va a decir en automático, no eres apto para usar una plataforma social. Entonces, pues a veces se recurre como en esta parte de mentir, ¿no? De la edad, ¿no? No te voy a mentir, pero yo sí conocí a compañeros en secundaria que en este caso hacían sus perfiles de Facebook de alguna manera, ¿cómo decirlo? Falsa, ¿no? Entonces hacían su perfil, mentían en la edad y ya quedaba, ya podíamos tener Facebook, ya podíamos tener Hi-Fi o cualquier otra red social. Entonces se supone que está penado por la ley, justamente. Y de hecho, en una de las cláusulas, o sea, cuando creas tu perfil, cuando te dice he leído las políticas de privacidad y que no sé qué, bla, 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 ahí viene. Pero como no las leemos porque cuando abrimos el link, pues nos aparece toda la pantalla así llena de datos, de texto, ¿no? Incluso hasta súper larga y no leemos las letras chiquitas. Entonces, incluso ahí también tú estás consensuando que pueden utilizar tu imagen, todo lo que tú subas en una red social, pues para fines públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ahorita que cualquiera de nosotros está usando Facebook, hay políticas en donde te dicen, das consentimiento de usar tu imagen y a lo mejor pueden utilizar tu foto de perfil para un comercial en otro país, De ¿no? A hecho, veces suele pasar. fíjate, Entonces, perdón, haciendo un paréntesis en eso y justo con eso, yo en mi trabajo ujú, trabajo como editor de video. Para ilustrar muchas veces yo saco imágenes de Facebook por lo mismo de que yo sé de que los derechos que tú estás cediendo de imagen son públicos. Cualquier persona, y en ujú, especial Facebook, puede hacer uso de todo el contenido que estás subiendo a esta plataforma. Yo por eso claro, si en algún momento me quieren decir algo de que utilicé su foto o cualquier cosa, lo saqué de Facebook, según lo que tú firmaste ahí, a lo que aceptaste ahí es que son de dominio público. ujú, Cualquier persona que tenga acceso a tu cuenta las puede tomar y utilizarlas. claro. Sí, y entonces, o sea, por ejemplo, es algo que los papás no ven porque pues desconocen la información, porque eso suele pasar en la mayoría de las ocasiones, el desconocimiento de la información y el uso de estas plataformas. Entonces, sí es necesario que a lo mejor en las escuelas bueno, se ha hablado, sí se ha hablado de los peligros de que un niño tenga redes sociales, pero lo dejamos pues no le va a pasar a mi hijo, pues yo medio que lo veo, pero no es lo mismo ver que está utilizando el dispositivo a ver, oye, ¿sabes qué? Me voy a sentar contigo, ¿qué estás viendo? ¿Por qué sigues estas páginas? ¿Por qué aceptaste estas personas? ¿Las conoces? ¿De dónde? O sea, es eso, prestar, ahora sí que tiempo de calidad para ver estos elementos, cómo está utilizando el dispositivo y sobre todo a qué páginas se está metiendo. Eso es lo importante. Eh, y es algo que sí se ha hecho en las escuelas y sobre todo cuando he escuchado que hay campañas de ciberbullying, también incluso cómo mediarlas, y que también eso es algo más complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, el evitar el ciberbullying o estas prácticas y también justamente cómo abordar la comunicación no violenta en estos medios, ¿no? Porque pues no falta, por ejemplo, que enseñen o que se empiecen a pelear por un comentario o así, y eso se da mucho, por ejemplo, en algunas escuelas, ¿no? Que todo el mundo se conoce y así empiezan a echar indirectas, se pelean, pero también eso presta a hacer mensajes o sí, hacer mensajes de intimidación hacia la otra persona, ¿no? Porque de alguna manera está esta práctica de, pues como yo estoy detrás de un dispositivo, yo puedo decir y hacer lo que sea. Sin embargo, sí existe, si no mal recuerdo, un código de ética que propuso la ONU a principios de los años, en esa década de los 2000 en adelante, que habla justamente de qué pasa cuando nosotros agredimos a otra persona, ya sea de manera verbal, de manera audiovisual, entre otros aspectos.
pero jamás se ha conocido, jamás se ha difundido y ese libro lo vi en 2007, no, en 2007 no, es del año 2007, pero cuando estaba haciendo mi proceso de titulación yo lo retomé porque justamente habla de los aspectos éticos del uso de las plataformas, pero también cómo comportarnos dentro de estas plataformas y qué actitudes son consideradas violentas y que pueden incidir en un caso de que puede intervenir la policía cibernética. Entonces, pues es algo que muchas veces se desconoce, se desconoce en las comunidades virtuales, y entonces eso no llega a esa información porque también qué tanto nos hemos metido en la tecnología. Por ejemplo, México ahorita son más o menos aproximado como unos 30 años, un poquito más, no pasa de los 40, que hemos avanzado en cuestión de la tecnología, de que la hemos utilizado, de que hemos incluso creado nuevas propuestas, pero en otros países tiene más tiempo y más presencia la tecnología, ¿no? O sea, porque primero fue, cabe resaltar, un medio tecnológico, bueno, una herramienta tecnológica para el ámbito militar que después se trasladó para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, son cosas que de alguna manera se desconocen y que sobre todo esta ética se debería de difundir justamente para saber, ¿no? Y que afortunadamente se ha avanzado en todos los procesos. Por ejemplo, la ley Olimpia, no recuerdo ahorita cuál es más, pero por ejemplo, la ley Olimpia fue como para evitar el acoso, ¿no? La difusión de fotos íntimas sin consentimiento, porque al final de cuentas eso también es una forma de agresión, es una forma de violencia, ¿no? Entonces, pues necesitamos educarnos justamente en los derechos y obligaciones de las personas y qué pasa cuando infringimos de alguna manera o aplicamos violencia sobre otra, no solamente en la presencialidad, sino también en la virtualidad. Y es muy importante hacer hincapié en eso. Sí, justo igual pensaba en lo de la ley Ingrid, que no sé si recuerdas de esta chica que su esposo la descuartizó y las fotos terminaron en Claro. Facebook. Ujú. Y quise tocar un poco este tema de lo del ciberbullying y lo del acoso relacionado con lo del tema anterior, que era un poco sobre los contenidos de, pues, para quién realmente están dirigidos, porque cada de que hay en Estados Unidos una situación de violencia en las escuelas que es el pan de cada día allá, siempre Ujú. Desgraciadamente. es culpa de los videojuegos. Te lo comentaba antes de empezar a grabar, en México, por aquellos inicios del 2020, hubo una situación en algún estado del norte, no recuerdo exactamente cuál, donde un niño mató a su maestra, pero este niño venía vestido como uno de los asesinos de Columbine. Este asesino tenía en Ujú. su playera Natural Selection. Y luego las autoridades empezaron a buscar videojuegos y casualmente había un videojuego que así se llamaba, que también consistía en disparar. Y dices, creo que el niño tal vez no lo pudo haber conocido, pero ¿por qué existe esta eh, satanización hacia los contenidos donde creen que son los que provocan la violencia en los niños cuando hay estos casos de abuso donde ya llegan a un límite y los niños no ven otra salida más que reaccionar de esta manera, pero siempre es culpa de los videojuegos o de los contenidos que ven? Híjole, es algo un poquito complejo porque incluso antes de que se empezara a hablar de videojuegos, por ejemplo, cuando salió la La tele, música. le echaban también la tele, la música, ¿no? Por ejemplo, ¿qué decían de la televisión? Es que la televisión promueve contenidos violentos. Es que la música habla de contenidos violentos y también, por ejemplo, el cine, ¿no? Es que hay cierta rama del cine que incita a la gente a ser violenta. Más bien, no hay una responsabilización de los actos de decir, ok, yo la regué, le puse cierto contenido, pues es de alguna manera porque yo no lo supervisé, ¿no? O sea, insisto, no hay una formación en los padres de familia exacta que nos diga qué podemos hacer, cómo lo podemos supervisar, etcétera, y así, ¿no? Y aparte, si existiera, también hay que ver, por ejemplo, en la realidad de México cómo es la situación, ¿no? Como te decía al principio,
A lo mejor hay padres que tienen a disposición como para supervisar los contenidos de los niños, pero la limitante es su trabajo, porque a veces trabajan horas extenuantes, el transporte, entonces eso implica que no estén todo el día supervisando a sus hijos, haciendo la tarea con ellos, entonces, o sea, sí es algo o sea, que es como una reacción en cadena. Como no hay una supervisión adecuada, pues pasan este tipo de fenómenos de echarle la culpa de que es que la culpa fue de esto. Como te digo, a lo mejor es una como cultura de que nosotros tenemos de echarle la culpa al otro y no responsabilizarnos de nuestras acciones. Entonces, si nosotros de alguna manera dedicáramos cierto tiempo a esto, se evitarían muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que haya de incidencia en trata de blancas, porque también las redes sociales, pues como lo acabas de decir, ¿no? Pedófilos que atrapan a niños y los engañan que son los amiguitos de la misma edad, que viven cerca y le sacan información, no existirían ese tipo de peligros, o bueno, sí, no, trataría de Pues, no, o de reducirse de alguna manera, que no fuera un porcentaje alto, ¿no? También en esta parte creo que el educar a los hijos también en los videojuegos es también supervisar el contenido, porque a veces podemos ver que, ay, no, se ve bien divertido, a ver, o por ejemplo, cuando le ponemos un videojuego de terror al niño, ¿no? Ver también si es adecuado, ¿no? O sea, para su edad, qué repercusiones hay, porque hay niños que le pones algo que se asustan y no lo quieren volver a tocar, ¿no? Y ahí les genera también ciertas fobias, ¿no? Entonces, es básicamente de alguna manera prestar atención, de leer, también de revisar y visualizar también qué es lo es importante, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo se divierta pero sanamente o que tenga de alguna manera ciertas repercusiones, ¿no? O sea, digo, siento que es una cultura de echarle la culpa al otro, de decir, es que fue la culpa de la televisión, fue la culpa de los videojuegos, cuando en realidad todos los ejemplos, todas las indicaciones les ponemos o sea, se las decimos nosotros como padres a los niños, porque los niños nos ven como modelos de autoridad, posiblemente nos ven como un modelo a seguir y todo, ahora sí como dice el dicho, ¿no? Todo radica en el ejemplo, ¿no? Entonces, si yo veo que esta persona lo hace, yo también lo voy a imitar. Son ahora sí que situaciones de comportamiento de imitación. Entonces, pues eso también influye. sí, es más como echarle la culpa a alguien más. Yo así como lo estás diciendo, y es que tal vez las tecnologías no sean el problema somos nosotros. Mencionabas esto de los secuestros. Hay una película que se llama Megan is Missing, que habla un poco de esto, de que toda la película fue filmada supuestamente a través de las cámaras web y te cuentan la historia de cómo una chava a través de emails conoce a un chavo, lo contacta y se ponen de acuerdo y la chica termina muerta, en resumen. Y, o sea, muchas veces es más por el mal uso que le damos a todas estas tecnologías que porque realmente provoquen algo malo. Y a veces cuando pasa algo como el caso de este niño, como el caso de Columbine, es ceder culpas. Los padres jamás van a reconocer que el problema fue por a lo mejor la poca atención que le prestaban, a lo mejor por el tema de armas que hay ahí en Estados Unidos, por esta libertad que tienen de comprar armas. Y o sea, simplemente es que no existe como tal, por lo que yo quisiera a lo mejor resumir todo este video es, no existe una educación adecuada para utilizar las tecnologías de la forma en que se deberían de usar. Ujú. Claramente, o sea, algo que habla, por ejemplo, la nueva escuela mexicana, ya para como ir recalcando y que creo que sí también se debería de hacer énfasis, es el trabajo, y es que no me acuerdo cómo se llamaba, era un eje articulador, creo que en media superior, que hablaba de la cultura digital, ¿no? Cómo trabajar la cultura digital para usarla y también interactuar de manera consciente, ¿no? Entonces,
Algo que nos ayuda mucho como a utilizar y a perfeccionar nuestras habilidades y ciertas cosas es el pensamiento crítico, ¿no? Y sobre todo el utilizar estas fuentes, el seleccionarlas, el analizarlas, nos van formando un propio criterio que van formando este pensamiento crítico para saber justamente en qué puedo confiar, cómo puedo seleccionar y cómo puedo checar que esta fuente es verídica, ¿no? Entonces, son varios elementos que se abordan dentro de la educación y que de alguna manera nos complementan, no solamente para una formación profesional, sino también para un proceso de autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento también nos invita a esta parte de la autonomía para, pues, poder seguir aprendiendo, para ser autodidactas, y básicamente la educación en este caso debería y nos debe de enseñar en este caso lo que es formar nuestro propio criterio, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, en el perfil de egreso, uno de los puntos más importantes que resalta la nueva escuela mexicana es que ya formemos un pensamiento crítico más allá, o sea, tampoco sin dejar de lado totalmente el ser competentes y el desarrollar nuestras habilidades no para el mundo profesional, sino también para actuar en comunidad, para resolver problemas de la comunidad, ¿no? Y también integrarnos a una comunidad es también para socializar, para conocer, para coadyuvarnos en este proceso de convivencia, ¿no? O sea, es decir, que ya no seamos individualistas, es decir, ya abogar un poquito más por el cuidado del otro y no tan literal, o sea, hay ciertas formas de cuidar al otro, ¿no? Entonces, creo que todo tiene que radicar, o más bien todo radica en la educación. Muy bien, pues creo que sí, todo es la educación. Pues muchas gracias, Katia. Antes de terminar, me gustaría que tú dieras alguna última recomendación, algún último consejo para, pues, un buen uso de estas tecnologías. Digo, ya dijimos que la educación es importante, pero pues, no sé si tengas algún otro consejo, alguna otra recomendación. Mm, yo creo que sí deberíamos dedicar, aunque sea 5 minutos, de verdad creo que eh, mínimos para investigar, incluso no, o sea, no precisamente textualmente, sino también saber identificar qué plataformas son idóneas donde nosotros utilizamos, porque hay personas que ven, por ejemplo, TikTok y lo ven para entretenimiento, pero también en TikTok hay muchas temáticas, incluso YouTube, que nos puede decir, a ver, que nos pueden dar un proceso de orientación para a lo mejor utilizar de manera correcta las tecnologías, comprender que no es un medio, sino una herramienta de apoyo para lograr ciertos procesos. Y yo creo que en este caso el dedicar 5 minutos a indagar un poco sobre cómo utilizar estos medios y sobre todo cómo formar nos ayuda mucho, ¿no? Pero siento que es más de la capacidad volitiva para poder realizar estos procesos, pero 5 minutos no nos quita nada diarios y incluso hasta se nos va a volver hábito, ¿no? Investigar. Y pues bueno, eso creo que sería como una pequeña recomendación, empezar de poco en poco para ya a lo mejor incluso saber, ¿no? O sea, el conocimiento, pues de alguna manera es una forma de poder porque también nos informamos, nos orientamos y pues también formamos un propio criterio, ¿no? Pero también hay que saber el cómo. El conocimiento es poder, amigos. Eso es el mejor consejo. Edúquense, lean mucho, lean los términos y condiciones, de verdad eso les ayuda a saber qué es lo que están aceptando, lo que están permitiendo. Supervisen el contenido que ustedes ven, el que ven sus hijos, el que ven sus sobrinos, quien sea. No dejen también de checar qué es lo que están consumiendo, amigos, porque eso también alimenta el algoritmo y pues obviamente eso les da más poder a lo que ya están consumiendo. O sea, si están viendo cosas que no les aportan nada, pues obviamente van a seguir con eso, pero güey, recomendaciones que yo hago también. Pues muchas gracias, Katia. Fue un video bastante interesante. Ya tenía tiempo que no hacíamos algo de este tipo, como que nos hemos desviado mucho por traumas que hemos tenido y por entretenimiento, por películas. No, sí, aparte tiene un buen que no, o sea,
pues es que pues ahora sí que las ocupaciones de cada uno de nosotros, como que también hubo intermitencias para hablar, entonces cuando estábamos supercargados de cosas, de actividades, pues no, pero pues ojalá que esto sea el inicio de, pues para continuar, pues con una comunicación y em, pues para muchas cosas, ¿no? También incluso para volver a retomar el contacto, porque creo que no nos hemos hablado bien desde la pandemia y desde la pandemia creo que tenía rato que no hablábamos, entonces como que, pues, bueno, ¿no? Entonces hay que retomar un poquito más el contacto, ¿no? Igual, eh, por cualquier otra cosa. Yo espero que no sea como el primer episodio, sino que sea uno de cuantos. Y yo creo que incluso a lo mejor podemos hablar uno específicamente de la importancia de el juego en la formación integral de la persona, no como algo educativo, sino como una parte integral de nosotros, ¿no? No sé. Sí, ahí vamos a tener ideas. Es más, aquí déjenos temas en cuanto a educación. Pedagogos tenemos, como pueden ver. Y pues muchas gracias de nuevo. Eh, También esperemos tenerte la próxima vez ya aquí en el estudio, que se pueda hacer de manera presencial. Y pues bueno amigos, ya saben, aquí en la descripción está el Instagram de Katia y a ver qué otras redes nos quiere compartir para que la sigan. Y pues sin nada más Eh, que decir, bueno, si quieres compartirnos en dónde te pueden seguir, de una vez lo ponemos aquí. bueno, este, pues síganos en las redes de la FESA Catlán. También hay cosas muy importantes, muy interesantes, porque también trabajo con la sala de intervención y asesoría pedagógica, que también da ciertas conferencias, ciertos talleres para educación para padres y para niños que tengan como algún problema de aprendizaje, eso sí ya diagnosticados y todo eso. Es muy importante, ¿no? Entonces, pues por ahí estamos y pues ahí está mi Instagram también. Cualquier contacto en la FESA Catlán o con Katia, ya saben. Pues muchas gracias, Katia, y gracias por haber llegado a este Sí, punto del video. Sin nada más que decir, yo soy Mike Lennon y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo podcast.